Se ha dicho que la transparencia, la cristalinidad son dos de las características del arte excelso de Alirio Díaz, uno de los grandes guitarristas del mundo. El maestro Alirio Díaz ha saludado a todos ustedes interpretando una melodía popular venezolana cuyo título, un título romántico, es Llora una estrella. Maestro Alirio Díaz, nació usted en una especie de caserío o de aldeíta de Carora, en Venezuela. Creo que se llamaba La Candelaria, o se llama La Candelaria. Exactamente, sí, una pequeña aldea del estado Lara, que es uno de los estados del occidente de Venezuela, y en uno de estos caseríos que integran ese estado, pues ahí nací yo. Vida enteramente rural, supongo, agrícola. Sí, bueno, más que todo, más que agrícola, de cría, Ganadera. de ganado, y sobre todo de cabras. Ajá. Así. Era la zona, una de las zonas más, un poco menos afortunadas en cuanto a naturaleza, porque aquello es más bien árido, más bien estéril, ¿no? Una naturaleza muy, muy rígida, ¿no? Ahí pues, ahí nací yo. Pero algo debe de tener esa tierra cuando usted sigue conservando allí no solo sus raíces, sino también sus recuerdos, y cada vez que puede se marcha usted a La Candelaria. Exactamente, sí, siempre hay esa cosa, esas raíces sentimentales que pueden decir forman nuestra personalidad. Ahí, yo cada vez que voy a Venezuela no puedo dejar de visitar esa región y sobre todo mi aldea, en donde todavía hay gente, pues parientes, amigos de mi infancia. Todavía quedan unas cuantas casas, a pesar del éxodo del campesino de esa región, y siempre pues es muy, muy grato este encuentro o esos reencuentros con esta gente y con esa naturaleza, con ese paisaje, vamos a decir, ¿no? La voz de la tierra. Exacto. ¿Cuántos habitantes tenía La Candelaria cuando usted vino al mundo? Bueno, en esta aldea había unos 400 habitantes para entonces. ¿Y ahora? Ahora, debido al éxodo de que he hablado antes, quedarán, si no, unas 60 personas que habitan esa aldea. ¿En la familia de usted había algún antecedente artístico o musical? Bueno, desde el punto de vista así de música académica, de música culta, no, solamente músicos populares. En toda esa región lo que predominaba, y todavía predomina hoy, no es la música tradicional de folclore, cantos populares, bailes, instrumentos. Casi todo el mundo tocaba el bandolín, la guitarra, el cuatro, que es una pequeña guitarra de 4 cuerdas, muy venezolano. Y esa fue pues mi primera, vamos a decir, mi primera academia, y fueron mis primeros antecedentes. O sea que músicos serios, así desde el punto de vista académico, como he dicho, no había. Solamente mi padre tocaba la guitarra, mi madre también cantaba canciones románticas, se daban muchas serenatas, se bailaban, cada sábado había un baile, una fiesta, lo cual es muy característico de los pueblos venezolanos. ¿Y los demás días cómo eran en La Candelaria? ¿Cómo era la vida de su familia? ¿Cómo era la vida de ese niño que había de llegar a ser uno de los grandes de la guitarra? Bueno, ahí la vida rural de esa época, Venezuela era para entonces un país sumamente atrasado. Hoy llaman eso tercer mundo, entonces sería el sexto o el séptimo mundo, creo yo, ¿no? Entonces, ahí la vida más que todo se limitaba a los quehaceres del campo, cuidar las cabras, ir a las huertas a recoger leña, a cortar leña, a buscar el agua en las carretas o en los burros, cuidar la pulpería. La pulpería es una especie de bodega que tenía mi padre entonces. Cuidar el maizal, bueno, yo qué sé, todas estas cosas típicas del campesino venezolano de esa época y sobre todo de esa región, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que le indujo a usted a transitar y a inclinarse por ese mundo de la música? Porque a los 10 años usted ya era un buen guitarrista. No propiamente un guitarrista en el sentido clásico, como más que todo tocaba la guitarra por fantasía, llaman allá por oído, ¿no? Esa guitarra
que se nutre del arte popular tradicional, como he dicho antes, ¿no? Y más que todo, pues, ese era el arte que yo cultivaba, la guitarra popular. Que tocaba valses, joropos. Exacto, sí. Joropos, marchas, canciones, sobre todo muchas canciones, porque se daban muchas serenatas. Y entonces, eso fue pues el primer instrumento que yo toqué, ¿no? No vine a cultivar la guitarra clásica, sino cuando yo tenía ya 22 años. O sea, bastante tarde para comenzar pues una carrera artística, ¿no? Pero estaba claro que usted había dado ya los primeros pasos en una dirección inequívoca, porque a los 10 años realmente es una edad extraordinariamente precoz para tocar como usted tocaba tal cantidad de canciones folclóricas. Bueno, sí, es posible que haya tenido muchas facilidades para eso porque se nace ya con una disposición musical, algo pues que está en la sangre, ¿verdad? Que se hereda a través de la tradición. Yo tocaba pues esa música y después un señor de Carora fue quien vino a descubrir realmente la vocación, la verdadera vocación artística que yo poseía, ¿no? Sobre todo en la guitarra. Era el señor don Cecilio Subillaga Pereira, quien fue pues una especie de mecenas para mí en Carora. Era un gran escritor de allí, de aquella zona, y además de una gran sensibilidad musical. Él había oído a Segovia, había estado en Europa, había oído a los grandes guitarristas españoles de entonces, y esa fue pues la idea que él me sugirió, pues vamos a decir, o que él me indicó, esa orientación, ¿no? De seguir con la guitarra culta, la guitarra seria. Y así fue, me propuse pues a iniciar ese camino. ¿Y estudió usted en el Conservatorio de Caracas? Bueno, primeramente yo estudié, habría que ir por sus pasos. Sí, sí. Primero, antes de ir a Caracas, yo tocaba saxofón. Algo extraño. Eso no lo sabía. Sí. Sorprendente. Porque en esa zona de Venezuela no había escuelas de música para entonces. Existían bandas militares, bandas municipales, y uno de los directores de una de esas bandas, que se llamaba Laudelino Mejías, en Trujillo, fue quien primero me enseñó a mí la teoría musical, el solfeo y en efecto el saxofón, puesto que él no tocaba guitarra, solamente era el maestro de una banda y solo conocía los instrumentos de la banda, saxofón, clarinete, trombón, bombardino, todos esos instrumentos característicos. Después fue cuando yo me fui a Caracas. Donde estudió usted con Borges, ¿no? Exacto, sí. Mi primer maestro de guitarra, un gran maestro, fue Raúl Borges, quien me encaminó pues por la guitarra seria, ¿no? ¿Usted piensa que la guitarra es un instrumento adecuado para transcribir o para interpretar el folclore venezolano, teniendo en cuenta que casi todo él se basa sobre todo sobre esa asociación del arpa criolla, de las maracas y del cuatro? Bueno, yo creo que sí, y lo hemos logrado en buena parte, porque además de que la guitarra forma parte de la música popular venezolana, por lo menos en ciertas áreas geográficas de Venezuela, es muy cultivada la guitarra. Y se ha integrado perfectamente pues, a otras expresiones. Vamos a decir, se pueden tocar joropos, se pueden tocar pasajes, merengues, todo esto pues, que forma parte del patrimonio, vamos a decir, artístico de ese instrumento o de la música venezolana. O sea que tenemos actualmente una literatura ya especialmente escrita para la guitarra, bien sea al estilo de esas músicas, refinando las armonías, refinando los ritmos, las cadencias, y eso pues ha dado como resultado una literatura muy interesante para nosotros. Compositores como Antonio Lauro, como Vicente Milo Sojo, como Vencio Castellanos y tantos más que han consagrado pues gran parte de su producción a la guitarra clásica. ¿Ha citado usted algunos de los nombres más ilustres de la música venezolana? El maestro Sojo. El maestro Sojo. Sí, Vicente Milo Sojo, pues lo consideramos como el padre de la música venezolana, sí, sí, realmente. Muy bien, vamos a hablar de su primer concierto. ¿Dónde se produjo y cómo fue?
El primer concierto fue justamente en Venezuela, poco antes de viajar a Europa, el año 1950. Fue en Caracas, con motivo de haber terminado yo mis estudios ya en la Escuela Superior de Música, que en realidad es un conservatorio que dirigía entonces el ya citado maestro Sojo. Con motivo de ese viaje que yo tenía pues en mente para Europa, para España especialmente, yo di un recital, fue un primer recital de guitarra en la Biblioteca Nacional de Caracas, con obras clásicas de Bach, de Albéniz, Turina, venezolanos, sudamericanos. Ese fue mi primer contacto con el público venezolano y con la guitarra. Y fue un contacto muy afortunado porque los juicios de la crítica musical especializada fueron extraordinariamente lisonjeros para usted, y ya entonces apuntaron algunos que era usted el más directo heredero y sucesor de Andrés Segovia. Bueno, no soy yo el que debo opinar sobre esto, y realmente me siento muy orgulloso de haber continuado por ese camino pues que ha sido pues trazado por el maestro Andrés Segovia, a quien debemos todo ese árbol que forma hoy la guitarra clásica. ¿Fue usted a estudiar a la escuela suya, a la academia suya? Bueno, a seguir unos cursos de perfeccionamiento, ¿no? Él propiamente no tenía una escuela o una academia especial o personal, solamente daba unos cursos de guitarra. En Siena, ¿no? En Siena, justamente, en la Academia Quillana de Siena, donde él iba casi todos los veranos, desde el año 50, a dar esos cursos de alto perfeccionamiento de la guitarra. Sí, ¿fueron para usted reveladores esos contactos así vis a vis, directos con el maestro Segovia? Indudablemente que sí. Con él yo había tenido un primer contacto anteriormente en Caracas, en uno de sus viajes, antes de yo venir a Europa el año 50, y entonces fue cuando me indicó ese proyecto de dar unos cursos de guitarra en Siena, que todavía no se había cristalizado ese proyecto, ¿no? Luego el gobierno de Venezuela me dio una beca, especialmente pero para venir a estudiar a España, al Conservatorio de Madrid, y en donde fue mi maestro, pues, Regino Sáenz de la Maza. Regino, que dice que fue usted un alumno extraordinario, ¿no? Bueno, con él yo estudié esos primeros años que yo estuve aquí en Madrid, en España, precisamente becado por el gobierno de Venezuela. Federico Sopeña, académico de Bellas Artes y un gran musicólogo español, ha recordado siempre su alegría cuando, como director del Real Conservatorio de Madrid, firmó el premio extraordinario que obtuvo precisamente en este centro el maestro Alirio Díaz. Y el propio Federico Sopeña, andando el tiempo, ha escrito muchas cosas sobre Alirio, una de las cuales, por ejemplo, dice: puestos a definir el estilo radiante de Alirio Díaz, usaríamos esas palabras de transparencia y cristalinidad. Regino Sáenz de la Maza ha dicho de Alirio que toca con una seguridad sorprendente, que su interpretación es sobria, inteligente y madura, que es un virtuoso consumado, que su pasión invencible por la música y sus posibilidades se aunan con la más rigurosa disciplina. La verdad es que todo eso es cierto, porque el éxito desde aquellos primeros conciertos ha venido sonriéndole gradualmente, increciendo al maestro Díaz. Desde aquel año 50 hasta hoy, ¿qué cosas han pasado en la sensibilidad y en la sabiduría musical de usted? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a esas expresiones tan cordiales y desde luego muy generosas del padre Sopeña y de Sáenz de la Maza, porque para entonces yo era simplemente, como lo acaba de decir, una semilla, vamos a decir, ¿no? Desde entonces, pues, supongo que he ido madurando, es lógico, ¿no? Existe siempre una evolución en el arte, y sobre todo en el arte musical y en la guitarra, especialmente en la guitarra, que se ha producido en los últimos años una gran evolución dentro de su técnica, dentro de su construcción, dentro de su repertorio y su literatura. Desde luego, pues, yo he sido sensible a todas esas manifestaciones de la evolución del instrumento y de sus características y todo. Desde luego, pues, que las experiencias han sido muy positivas, las experiencias personales que he tenido, bien como concertista, bien como
como profesor de cursos de guitarra que he dado en muchas partes del mundo, podríamos decir. Y sobre todo me ha traído muchísimo la investigación de la historia de la guitarra, en la cual me ocupo ya desde hace años en diversas bibliotecas de Europa, de todo el mundo, tratando de profundizar la historia de ese gran instrumento que realmente se conoce de un modo muy superficial y a veces con muchos equívocos, ¿no? Entonces, eso ha sido yo considero pues una de las de los aspectos de mi madurez, vamos a decir, como músico, como artista. De las diversas opiniones o hipótesis que hay sobre el origen de la guitarra, sobre el árbol genealógico de la guitarra, ¿cuál cree usted que es la que más se acerca a la realidad? Bueno, indudablemente que la guitarra es un instrumento esencialmente occidental, tal como hoy la concebimos nosotros, ¿no? Ha sido la consecuencia de una serie de modificaciones en la historia, en su historia, ¿no? En su evolución. Tenemos ya desde los egipcios, desde los hititas, el instrumento en esculturas, en dibujos, ¿verdad? En que aparece la guitarra ya con su forma característica de hoy, pero desde luego no era la guitarra que hoy conocemos o la que se conoció en la Edad Media, que ya había adquirido las características occidentales, un instrumento en que se podía tocar ya la música occidental y no la música oriental, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que me lleva pues, a la conclusión de que la guitarra, sí, es un instrumento de origen oriental, pero en sus esencias, en todas sus características fundamentales, es un instrumento, una creación europea, una invención europea y española. Porque aquí la guitarra obtuvo una diferente afinación, se le dio un mayor número de cuerdas, se le dotó de trastes que no tenía antes. Los instrumentos orientales no tenían trastes, el laúd no tenía trastes, y cuando los tenían era para ejercer una función muy diferente a la que nosotros conocemos, o sea, la división de la escala en los semitonos, la escala cromática, todo eso pues que forma parte ya pues de la teoría musical, de la armonía occidental. Por eso pues es un instrumento más que todo, partiendo de la Edad Media, un instrumento europeo, occidental. ¿Cree usted que ha sido siempre un instrumento noble y considerado con estimación por las clases, en fin, selectas y cultivadas? Bueno, la guitarra ha sido un instrumento de doble alma, se podría decir, ¿no? Sobre todo desde el Renacimiento, en que hay la guitarra que tiene alma de pueblo, ¿no? El alma popular, que la encontramos en el teatro, en Lope de Vega, en Calderón de la Barca, en Lope de Rueda, en Cervantes. Esa es la guitarra del pueblo, de la guitarra popular. La guitarra de los juglares. Exactamente. Pero contemporáneamente había la otra guitarra, la guitarra culta, la guitarra, bueno, yo digo culta, yo creo el término culto aquí es un poco difícil, yo diría es otro tipo de instrumento, ¿no? Porque es también culta la otra, para mí, una cosa muy personal, también es culta la música popular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el Renacimiento especialmente es cuando adquiere una especial fisonomía la guitarra cortesana, la guitarra aristocrática. Exacto. La que se toca en las cortes, ¿verdad? Esa es la que se nutre pues del arte culto, ¿verdad? Entonces es cuando aparece un Luis Milán, un Luis de Narváez, un Mudarra, toda esa escuela de vihuelistas que son de una cosa de lo más extraordinario que tuvo Europa en esa época. Yo considero eso lo más grandioso que se produjo y desde donde nació todo lo que fue el arte instrumental después en Occidente. Entonces, esas dos guitarras coexistieron y siguen coexistiendo todavía, puesto que hay la guitarra flamenca, o hay la guitarra de jazz, o hay la guitarra popular hispanoamericana, ¿verdad? En donde hay una tradición y una fuerza en la música, que es estupendo aquello, ¿no? ¿Tiene usted estimación por el tipo de guitarra eléctrica que se utiliza en cierto tipo de música pop en la actualidad? Bueno, yo diría es un instrumento, quizás llamarlo guitarra es un poquito forzado para mí, ¿no? Es otro instrumento,
Yo lo llamaría con otro nombre, aunque naturalmente pues tiene las características que son iguales a la nuestra, ¿no? 6 cuerdas, tiene trastes, los acordes, las posiciones. Claro, se toca con plectro, se toca, o también se toca, hay quien lo toca sin la púa, ¿no? Luego tiene pues la cosa eléctrica, que es la que le da la fuerza, la potencia sonora, ¿verdad? Y luego tiene una cantidad de matices que tiene muy poco que ver con la guitarra tradicional. Yo diría no tiene nada que ver con aquel instrumento. Por eso yo digo, es una creación de una época, de una sociedad, de una era, ¿verdad? ¿Cree usted que hemos vivido ya la edad de oro de la guitarra o que está por llegar? Bueno, yo creo, la guitarra ha tenido varias edades de oro, creo, porque yo considero, por ejemplo, el Renacimiento español para mí, como he dicho antes, fue una época de oro. Así como hubo el siglo de oro de la literatura, pues también la tenemos podemos considerarlo en la guitarra. El siglo de oro fue aquel, pero después se produjo una especie de decadencia en la guitarra, sobre todo en el siglo XVIII. Florece en el siglo XIX cuando aparecen figuras como Fernando Sor, como Aguado, como los italianos Giuliani, Carcassi, Carulli, toda una escuela muy brillante y sumamente a ritmo con la época, ¿no? Se escribe música con guitarra y orquesta, se escribe música para violín y guitarra, para canto y guitarra, guitarra sola, y sobre todo se cultivan unos géneros musicales muy importantes. Sor escribe sonatas al estilo de Beethoven, que era su contemporáneo. Giuliani concibe conciertos para guitarra y orquesta como los hubiera podido hacer Mozart o Paganini en esa misma época, ¿no? O sea que eso es una época también de oro del instrumento. Luego, pues, hay un pequeño lapso de oscuridad, podríamos decir que es a fines del siglo XIX, pero aparece la figura de Francisco Tárrega con una nueva modalidad estética, diría yo. Un renovador. Ah, sí, porque da una sensibilidad. Segovia justamente lo llama el sensibilizador de la guitarra moderna. Descubre nuevos timbres, nuevas sonoridades, Exacto. Cosas insospechadas hasta entonces. Exacto. Entonces es Tárrega y sus discípulos, como Llobet, por ejemplo, que inician la guitarra impresionista, la guitarra en que se nutre Falla, y se nutre Turina, y Debussy, y Ravel. Esa es la guitarra ya pues de Picasso, la guitarra de los cubistas, de los impresionistas. Entonces hay un ritmo maravilloso en la historia del instrumento, en que van apareciendo conjuntamente las figuras plásticas y las figuras musicales, y aparece la guitarra también cumpliendo una función muy importante. ¿Y cuál es ahora el rumbo de la guitarra? Bueno, el rumbo sigue siendo muy positivo, puesto que tenemos unas generaciones muy valiosas, de jóvenes sobre todo. Eso significa, cuando hay juventud, cuando la guitarra está en manos de juventudes, significa que hay un gran porvenir. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta juventud ha tenido la fortuna de heredar una serie de conquistas, ¿no?, que seguramente van a facilitar más el proceso pues, artístico del futuro del instrumento. Ya tenemos una cantidad de problemas ya resueltos, que cuando Segovia comenzó no existían esos problemas. Segovia, Sainz de la Maza, Llobet, tantos guitarristas, Barrios, un sudamericano, Barrios Mangoré, una gran figura de la guitarra también. Todas estas experiencias que se han ido acumulando, se han ido proyectando, se han ido madurando, y los jóvenes siguen pues cultivando esa... Después de que el maestro Segovia ha tocado ya el cielo con sus dedos de terciopelo, ¿usted cree que hay un plus ultra, hay un más allá todavía en la guitarra? Bueno, indudablemente que es sumamente difícil poder predecir un nuevo Segovia, porque realmente lo que él hizo fue algo, eso que usted acaba de decir, algo extraordinario, fuera de comprensión, se podría decir. Los que dicen Sí. que usted es su sucesor
¿están queriendo decir que usted es otro Segovia o que usted es otro hombre que puede darnos un paso más allá? Bueno, no soy yo el que puedo juzgar. ¿Pero usted sobre... cómo se ve? Bueno, realmente yo simplemente siento el orgullo de continuar y de haber estudiado con Andrés Segovia y de continuar por ese camino que él nos indicó. Como sucede muchas veces, no siempre se puede aferrar lo que un maestro quiere enseñarte. No siempre. Eso es muy, muy complejo, el poder, pues, asimilar realmente los misterios que encierra un artista, sobre todo como Segovia, y sobre todo como un instrumento como la guitarra, que está llena de cosas, de enigmas, ¿no? ¿Es usted partidario de nuevas innovaciones técnicas, de ampliar el número de cuerdas, como algunos maestros de la guitarra han estado ensayando? ¿O usted se cree que la guitarra es así y no hay por qué darle más vueltas? Déjalas ya, que así es la rosa, que decía el famoso soneto. Sí. Bueno, indudablemente que la guitarra con sus 6 cuerdas ya está dotada de una literatura sumamente valiosa, de un patrimonio artístico de gran valor. Con sus 6 cuerdas yo creo que puede todavía dar mucho de sí. Indudablemente no estoy en contra de quienes pretendan innovar, sobre todo cuando los resultados pueden ser realmente positivos. Yo no veo por qué no se le va a añadir una cuerda. También en la época de Spinel, a principios del siglo XVII, Spinel le añadió la 5ª cuerda, sí, con el objeto de obtener una nueva resonancia, una nueva armonía. Yo no estoy en contra de esas modificaciones, de ese tipo, pues, de progreso, vamos a decir, positivo que pueda darse. ¿La guitarra nació entonces con 4 cuerdas? Y posiblemente con menos. Y puede que con 3. Y con 3. La lira griega, bueno, había varios tipos de cítaras. Tenían 4, 7 cuerdas, era heptacorde, ¿no? Uh-huh. Y en la Edad Media fue muy popular la guitarra de 4 cuerdas. Y que posiblemente es la guitarra que se toca todavía en Sudamérica. Es la que llevaron los soldados españoles en la época del descubrimiento. Sí, lo tenemos en México, lo hay en Venezuela, lo hay en el Perú, en el Ecuador. Indudablemente que debe ser una reminiscencia de ese instrumento. Quién sabe si no exactamente el mismo, ¿no? Porque la manera de tocarse es rasgueado, el motivo, los motivos que acompañaban para acompañar canciones, danzas e instrumentos, esa es la función que tiene, todavía sigue teniendo ese instrumento. Puesto que usted nos decía hace unos momentos, y es cierto que ha dedicado y sigue dedicando una gran parte de su esfuerzo y de su entusiasmo a la docencia, me gustaría que usted nos aclarara un poco por qué, si en la guitarra es lo que empiezan a estudiar mayor número de alumnos en todos los conservatorios, ¿por qué son tan pocos los que acaban? Bueno, siempre se ha producido una especie de selección natural en la cuestión de la guitarra, ¿no? Bueno, sobre todo, sí, vamos a decir en la guitarra, porque es un instrumento que es prácticamente moderno en el sentido de que ha logrado esas conquistas técnicas de un tiempo relativamente breve a esta parte. ¿Qué pasa? Que muchas veces jóvenes desorientados llegan a un conservatorio, quién sabe si ya aleccionados por otros maestros, y entonces se produce una cantidad de problemas técnicos en la formación misma de la guitarra. Pero eso que usted acaba de decir, no solamente con la guitarra, también lo hay con otros instrumentos. Hay un hecho curioso, y es que hay un cierto número, no muy grande, de concertistas que llenan las salas en todo el mundo, pero si observamos atentamente los programas de un año y de otro año, los nombres son casi siempre los mismos. Bueno, hay siempre como he dicho antes, es un instrumento sumamente difícil. Es muy difícil. Pero sobre todo hay una cosa que es todavía tan difícil como la guitarra, que es la misma carrera concertística. El hacer la carrera concertística hoy en día es algo poco menos que imposible, porque hay tantos factores que vencer. No solamente ya ser un genio con el instrumento, tener talento musical, cualidades insólitas de virtuoso,
No, hay alrededor de esto, hay mucho todavía que vencer de obstáculos, de problemas, ¿verdad? Para proyectar una carrera de concertista. Y eso no solamente con la guitarra, sucede con todos los instrumentos musicales. Hay una enorme cola de pianistas, de directores de orquesta, que todavía no, y posiblemente serán hasta mejores que muchos de los que conocemos. O sea que lo difícil es entrar en ese circuito. Sí. Romper el cerco establecido. Sí. Hay que tomarlo por asalto y un poco gracias a la suerte. Suerte, contar con protección de amigos. Yo mi carrera prácticamente se la debo a mis amigos. Amigos que me estimularon, me comprendieron, me ayudaron. Yo mi primer concierto que yo di en Madrid del año 51, fue gracias a un mecenas español, don Pedro Masabeu, quiero decir que su nombre, hacerlo mencionar también. Y así por el estilo, gracias a estos amigos, o gran parte a ellos, yo pude hacer carrera con la guitarra. O por lo menos los inicios, que son siempre los más duros, los comienzos. Si no hubiera sido por esto, quizás, no sé, que se hubiera podido producir. ¿Se desalentó usted muchas veces? Indudablemente que sí. ¿Pasó usted apuros de toda suerte? Sí. Como he dicho, he tenido que armarme pues, de una voluntad que posiblemente yo mismo no la tendría. Quizás las circunstancias mismas me obligaron a afrontar pues, esos problemas. Cuando se vino a Europa estaba decidido a quemar sus naves, triunfar. Bueno, por lo menos eso era lo que yo... ¿A costa de todo? Sí. Eso fue lo que yo siempre soñé y deseé. Y como he dicho antes, aparte tuve la gran suerte de haber contado con grandes figuras que me enseñaron, por ejemplo, como acabo de decir, aparte de mis maestros venezolanos, que lo que me enseñaron sigue siendo bueno, positivo. O lo que me enseñó Sainz de la Maza, lo que me enseñó Segovia, lo que aprendí con Emilio Pujol, siguen siendo enseñanzas para mí válidas. O sea que tuve la suerte de haber encontrado esas figuras. Los mejores maestros. Exacto, sí. Eso fue para mí quizás el más grande estímulo que yo conseguí en este camino artístico. Alirio Díaz goza de una enorme popularidad. Ha recorrido durante años los más importantes salones y sociedades de conciertos, no solamente de España, sino de toda Europa. Ha actuado con las mejores orquestas en festivales y semanas españolas y en algunos festivales, por ejemplo el de Granada, sus actuaciones se recuerdan como ejemplares, como un hito para la historia. Alirio ha recorrido Europa, Japón, Extremo Oriente. He sabido que en el Oriente son enormemente aficionados a la guitarra y una pasión increíble, sobre todo en Japón. Sí. Toda Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá, y es uno de esos artistas que por aunar temperamento y técnica en perfecto ensamblaje son solicitados continuamente en todos los acontecimientos musicales del mundo. Háblenos ahora de su otra faceta, de hombre que transcribe. Sí, pues me ocupo muchísimo de transcribir, no solamente de transcribir, sino también de armonizar melodías populares o melodías tradicionales que tengan algún interés artístico. Ya llevo recogidas yo creo que varios, no centenares, pero sí llego casi las 200 canciones populares que he recogido en diversos países de Latinoamérica. Y en Italia mismo, ¿no? Que yo resido allá, también me he ocupado bastante de esto. Y es una tarea casi de creación también, puesto que uno recoge la melodía desnuda, la melodía popular, y luego le da una veste armónica, artística, guitarrística, que quede bien, y eso me atrae muchísimo en este momento, porque yo veo que hemos todavía el compositor creador, original, muchas veces, claro, descuida esa producción anónima, a veces de gran valor artístico. Tuvimos el ejemplo en España de Manuel de Falla, que fue quien nos enseñó en gran parte a cómo se puede armonizar una melodía popular. Bueno, él tenía también otros precedentes, tenía Pedrell, ¿no? Y en Sudamérica hemos tenido Manuel Ponce, bueno, en México, Manuel Ponce, que también fue un gran armonista de melodías populares.
Pero en cuanto a la guitarra, prácticamente ese patrimonio es todavía muy limitado, es poco lo que tenemos. Y yo me he ocupado en buena parte pues a realizar esa tarea, porque además de que me atrae mucho, también la utilizo en mis conciertos, en las grabaciones, en mis estudios como experiencia pues de creador, vamos a decir, ¿no? ¿Le ha dado la guitarra ya todo lo que esperaba de ella? Bueno, hasta ahora cada día me da nuevas cosas. No puedo decir de un modo absoluto, siempre te está dando nuevas bellezas, nuevos enigmas, se podría decir. ¿Compone? Bueno, creación original propiamente dicha, no, pero sí creación en el sentido de recrear eso que he dicho antes de las melodías populares. Usted que ha interpretado tantos conciertos con orquesta, ¿cuál de los ya numerosos conciertos para guitarra y orquesta es el que le satisface más como instrumentista? Bueno, algunos me gustan, hay varias por los estilos según, ¿no? Me gusta, por ejemplo, el concierto de Aranjuez, porque tiene una fuerza extraordinaria, de una profundidad, de expresión, sobre todo el segundo movimiento, y todo el concierto en sí, ¿no? Esa fuerza que quizás por la afinidad que tenemos nosotros, los hispanoamericanos, con España también, eso me llena muchísimo, me llena de gran emoción, pues el poder tocar el concierto de Aranjuez. Pero aparte de esto tenemos conciertos clásicos, por ejemplo, como el de Mauro Giuliani del siglo XIX, el concierto de Castelnuovo Tedesco, que es una especie de concierto neoclásico, ¿verdad? Y la fantasía para un gentilhombre de Joaquín Rodrigo, que es también una obra de arte extraordinaria, inspirada en ritmos y melodías del siglo XVII. ¿Algún compositor ha escrito especialmente para usted? Algunas obras han sido, sí, escritas especialmente para mí y otras dedicadas a mí. Por ejemplo, Joaquín Rodrigo me ha dedicado una obra que él llama Invocación y Danza, que es un homenaje que él hizo a Manuel de Falla en la guitarra. Y es una obra sumamente bella y ha sido dedicada por él mismo a mí mismo. Sí, sí. Tenemos aquí algunos de los innumerables discos, porque la discografía de Alirio Díaz es muy copiosa. Este es precisamente del concierto de que estábamos hablando, el concierto de Aranjuez, interpretado por Alirio con la Orquesta Nacional Española dirigida por Rafael Fribeck de Burgos. Este otro es Alirio interpretando a Juan Sebastián Bach. Este otro es un estéreo de música española y latinoamericana. Este otro está dedicado a la música clásica española. Y hay una cosa curiosa que les queremos mostrar, que es un índice de cómo el nombre de Alirio Díaz interesa en todo el mundo, y es que están apareciendo ediciones piratas que naturalmente el maestro debiera perseguir, en las que se anuncian aquí, por ejemplo, Alirio Díaz, guitarra con la Orquesta Nacional de España dirigida por Ataúlfo Argenta. Siento la verdad, y aquí está el maestro para asegurarlo, que ni él es el guitarrista que figura en este disco, ni esa es la Orquesta Nacional de España, ni por supuesto estuvo dirigida por Ataúlfo Argenta. ¿Cómo es posible que se den estos casos de piratería? Esto es increíble. Sí, realmente es una ridiculez, viene la risa, ¿no? Esto es un fenómeno de esta época también, no solamente en mi caso. Se ha dado el caso de pianistas, de cantantes, de directores de orquesta, ¿verdad? Constantemente es yo qué sé, es un acto diría yo, de corrupción, ¿no? De inmoralidad. ¿Cómo se puede una casa seria distribuir un disco, venderlo, ¿no? Es una estafa para el público, una cosa fraudulenta. Se le está vendiendo al público un artículo falso, ¿no? Eso bueno, no sé, las leyes internacionales todavía siguen siendo, creo, están muy atrasadas, porque el progreso social, tecnológico, es tan rápido que no da tiempo
a los juristas a crear nuevos recursos de defensa, especialmente para los artistas, ¿no? Pues la grabación, por lo que estamos viendo, corresponde a un país que, por lógica, debiera estar con una legislación avanzadísima en este caso. Está grabado en Los Ángeles, California, o por lo menos eso dice aquí. Sí, sí, sí. Es hay varias estadísticas ya de este tipo de comercio sucio, ¿no? Y no solamente, como he dicho, de discos, también se producen films, películas, que las exportan. Es un drama realmente terrible, ¿no? O sea que no sé a dónde nos va a llevar esta situación. Le quisiera preguntar, ya sé que es difícil a lo largo de una carrera tan amplia, tan dilatada, tan brillante como la suya, que usted fuera capaz de elegir de entre tantas espigas altas una que sobresalga, un momento, digamos, estelar, trascendental de su vida de profesional de la guitarra, de hombre de la guitarra, de maestro y de enamorado de la guitarra. ¿En el sentido artístico realmente? En el sentido artístico, en el sentido de que se haya sentido más feliz o más conmovido. Bueno, realmente ha habido varios momentos. Yo diría que el encuentro con Segovia fue para mí uno de los momentos culminantes de mi vida y de mi vida de artista y de guitarrista, ¿no? Porque significó ¿cómo se dice? Un conocimiento de mí mismo, ¿no? Una conciencia de lo que yo podía tener dentro, ¿no? Gracias al maestro Segovia. Luego, mi primer recital en París también lo recuerdo como una cosa muy, muy especial, muy trascendental, puesto que ahí yo encontré un reconocimiento, ¿no?, a mis cualidades artísticas. O sea, pues que creo que fueron los dos actos que yo diría, pues, trascendentales, ¿no? Muchas gracias, maestro. Yo pienso que nuestros amables espectadores están deseando, como yo mismo, escuchar otra vez esa transparencia, esa diafanidad, esa manera sencilla y a la vez magnífica que tiene Alirio Díaz de tañer la guitarra. Y le vamos a oír en otra melodía venezolana. ¿Cuál es el título exactamente, maestro? Bueno, es un 6 por derecho, o sea, una especie de joropo. Es una especie de joropo. Venezolano, sí, sí. Un poco a la manera de cómo se lo interpreta el arpa criolla. El arpa criolla, el arpa popular, sí, sí, sí. Vamos pues con este joropo y con Alirio Díaz y sus manos prodigiosas.